Título sugerido para YouTube bombazo turco. Ande revela secretos de boda y la relación superíndice 3N de Kerem en la cuerda floja. Hola, mi gente seriu copyright fila. Q copyright emociu superíndice 3N tenerlos una vez SAQ en nuestro canal. Como siempre trayendo las últimas novedades, los chismecitos candentes y los anulisis profundos sobre nuestras amadúsimas series turcas. Hoy rense para un viaje lleno de intriga, romance y por Q copyright no algo de drama, porque vamos a desmenuzar un tema que haciendo temblar los cimientos del mundo del espectáculo turco. Y es que parece que el amor, o mejor dicho, los amores de nuestras estrellas favoritas no siempre son tan de cuento de hadas como nos quieren hacer creer. Que si eres de los que no se pierden un solo capítulo, te encanta enterarte de todo lo que pasa de True SDCU Maras, y por supuesto, te fascina el romance, pero también copyright en el drama de nuestras series turcas, pues es en el lugar correcto. Hoy vamos a hablar de bodas o bien, de las bodas que nunca se dieron, de relaciones que parecían perfectas pero que estaban frugiles que un castillo de naipes, y de secretos que saliendo a la luz. Que ya sabes, relujate, ponte CEU superíndice 3 modo, porque esto se va a poner muy bueno. Y por supuesto, antes de que se me olvide, si eres nuevo por AQU, no te vayas sin suscribirte. No te perderú ninguno de nuestros vídeos llenos de salseo seriu copyright filo, y nos ayudas a seguir creciendo. Ahora vamos a lo que vinimos a destapar todos los secretos. Y vamos a empezar fuerte con una de las parejas queridas y comentadas del panorama turco, Hande Eru Rafael y Kerem Bürsin. Esos mismos que nos robaron el corazón superíndice 3N en la popular serie Senu con diéresis al Capimi, o como la conocemos en muchos lugares, Llamas a mi puerta. Esta serie, que pertenece al GEU Copyright Nero de comedia romántica, nos mostraba la historia de Eda Yildiz, una joven florista que por azares del destino se ve obligada a fingir un compromiso con Serkan Bolat, un exitoso y fru arquitecto. ¿Les suena? Pues el romance que vimos en pantalla, con esa química innegable, traspasó superíndice 3 la televisión superíndice 3N y se convirtió superíndice 3 en una relación superíndice 3N real entre los actores, generando un furor tremendo entre los fans. La serie se ayuda de su trama de amor fingido que se transforma en amor verdadero, nos atrapó superíndice 3 con sus momentos CEU superíndice 3 micos, sus escenas románticas y la belleza innegable de sus protagonistas. Es una serie ligera, ideal para pasar un buen rato, pero también copyright N con momentos de drama que nos hicieron suspirar. Y claro, la relación superíndice 3N de Hande y Kerem fue el broche de oro para convertirla en un con diéresis copyright sito mundial. Pero por Q copyright la incluimos a Q. Bueno, porque a pesar de todo el amor que vimos, todas las fotos que compartieron y las declaraciones públicas, parece que no todo era color de rosa. Y es que aunque muchos fans son más menos van con la boda de cuento de hadas, con Hande y Kerem llegando al altar, parece que esto nunca estuvo tan cerca como pensábamos. Rumores, declaraciones ambiguas y hasta filtraciones apuntan a que la relación superíndice 3N tenía problemas de fondo, a que las diferencias entre ambos eran grandes de lo que parecua. Incluso se habló superíndice 3 de que la presión superíndice 3N medio utica y el interu copyright excesivo del público, terminó superíndice 3 por desgastar su romance. Ahora con la relación superíndice 3N terminada, algunas voces, e incluso la misma Hande en algunas entrevistas recientes, han dejado entrever que la idea de una boda era un deseo de los fans que una realidad que ellos estuvieran construyendo. Se ha insinuado que la relación superíndice 3N, aunque intensa, fue complicada y que hubo falta de compromiso real por parte de ambos. Que la ilusión superíndice 3N de verlos como marido y mujer, se quedó superíndice 3 solamente en eso, una ilusión superíndice 3N. Además esta pareja nos muestra CEU superíndice 3 a veces, la química en pantalla no siempre se traduce en una relación superíndice 3N exitosa en la vida real, y que las presiones de la fama y las expectativas del público pueden ser un peso demasiado grande para algunas relaciones. Es una historia que nos demuestra que lo que vemos en redes sociales no siempre es la realidad, y que el mundo de las celebridades es lleno de claroscuros. Y si hablamos de relaciones medio ulticas y rupturas sonadas, no podemos dejar de mencionar otra pareja que también copyright N nos hizo son más menos aren grande, de Metuz Demir y Can Yaman. Ellos protagonizaron la exitosa serie Erken Zikway, que en Spawn más menos ol conocimos como Pu, Haro Son más menos Ador.
Esta serie del Geu Copyright Nero comedia romántica nos transportaba a un mundo de ensueu más menos o con la historia de Sanemaidin, una joven show más menos adora que trabaja en una agencia de publicidad y se enamora de su jefe, el carismático y aventurero Candibit. La química entre Demet y Can en la pantalla era innegable, y al igual que en el caso de Ande y Kerem, muchos fans empezaron a especular y a desear que su amor trascendiera la ficción superíndice 3N. Erkenci Kwai nos regaló superíndice 3 momentos llenos de romance, comedia y paisajes maravillosos, convirtió Copyright 2 en un fenu superíndice 3 meno mundial que catapultó superíndice 3 a la fama a ambos actores. La serie, con su trama ligera pero entretenida, nos hizo creer en el amor a primera vista, en las casualidades del destino y en que los opuestos se atraen. Además, la química entre Can y Sanem era magnu copyrightica, haciendo que sus escenas juntos fueran de lo comentado. Sin embargo, la realidad fue muy diferente a la ficción superíndice 3N. A pesar de los rumores y las especulaciones sobre un posible romance, la relación superíndice 3N entre Demet y Can nunca se confirmó superíndice 3, al menos no públicamente, y las diferencias de personalidad y de visión superíndice 3N sobre su futuro laboral terminaron por alejarlos. Algunos medios incluso reportaron supuestas discusiones y roces durante la grabación superíndice 3N de la serie, poniendo en evidencia que detrás de las sonrisas y los momentos románticos, había una tensión superíndice 3N latente. Esta relación superíndice 3N, o no relación superíndice 3N, nos enseña más menos a que a veces las apariencias engañan más menos han, y que la química en pantalla no es un reflejo de lo que sucede en la vida real. Además, nos muestra CEU superíndice 3 las presiones del trabajo y la falta de entendimiento pueden ser un obstáculo insuperable para muchas relaciones, por muy apasionadas que parezcan. Y aunque los fans son más menos harón con verlos juntos fuera de la pantalla, su historia nos confirma que no todos los cuentos de hadas tienen un final feliz. Es una lección superíndice 3N sobre la importancia de la comunicación superíndice 3N y el entendimiento mutuo, incluso cuando la atracción superíndice 3N es evidente. Ahora, dejando un poco de lado las parejas que no llegaron a buen puerto, quiero hablarles de una serie que nos muestra un amor maduro, complejo y con muchos obstáculos, Sefirin Kazeta, conocida en Spawn más menos como la hija del embajador. Esta serie, que pertenece al Geu Copyright Nero Drama, nos presenta la historia de Nare y Sankar, dos superíndice 3 venes que se aman profundamente pero que destinados a sufrir y a vivir separados durante gran parte de sus vidas. La serie nos muestra un amor prohibido, marcado por el drama familiar, la venganza y los secretos del pasado. Nare, la hija del embajador, es una mujer fuerte y decidida, que lucha por su independencia y por recuperar el amor de su vida, mientras que Sankar, un hombre orgulloso y tradicional, se enfrenta a sus propios demonios internos y a las intrigas de su familia. La serie nos atrapó superíndice 3 desde el primer capítulo con su trama llena de giros inesperados, sus personajes complejos y las actuaciones magistrales de Neslihan Atagul y Engin Akyurek. Sefirin Kazeta no es una serie para pasar el rato, sino una historia que nos hace reflexionar sobre el amor, el perdu superíndice 3N y la importancia de luchar por lo que creemos. En esta serie no hablamos tanto de rumores de bodas fallidas o de romances que no trascendieron la pantalla, pero nos muestra las dificultades que pueden surgir dentro de una relación superíndice 3N, por muy fuerte y apasionado que sea el amor entre dos personas. Los secretos familiares, las mentiras y los malentendidos, se convirtieron en obstáculos que Nare y Sankar tuvieron que superar a lo largo de la historia, demostrando que el amor verdadero no siempre es suficiente para garantizar la felicidad. El personaje de Nare en especial, nos muestra CEU superíndice 3 una mujer fuerte puede luchar contra las convenciones sociales y los prejuicios para defender sus derechos y su felicidad, siendo un ejemplo de empoderamiento femenino. La serie además toca temas sensibles como la salud mental y el abuso, abordándolos con responsabilidad y sensibilidad. Y aunque el final de la serie no dejó superíndice 3 a todos los espectadores satisfechos, nos deja una lección superíndice 3N sobre la importancia de la resiliencia y la lucha por el amor, aunque el camino sea difícil. Además, nos demuestra que a veces el final realista no siempre es el esperado. Siguiendo con esta línea de dramas intensos, no podemos dejar de lado Kuzgun, una serie que nos presenta un amor marcado por la venganza y la traición superíndice 3N. Esta serie, protagonizada por Bararduk y Burcu Birizik, nos cuenta la historia de Kuzgun, un joven que regresa para vengar la muerte de su padre y que en el camino se reencuentra con Dila, su amor de la infancia. Kuzgun es una serie que mezcla el drama, el romance y el thriller,
manteniendo al espectador en vilo con cada capítulo. La serie nos muestra un mundo de corrupción superíndice 3N, mafia y secretos oscuros, donde los protagonistas tienen que luchar contra enemigos poderosos y contra sus propios sentimientos. La historia de Kuzgun y Dila es una historia de amor prohibido, marcada por la traición superíndice 3N y el dolor, pero también copyright N por la esperanza y la lucha por la justicia. La serie nos atrapa con su trama llena de intriga, sus personajes complejos y la química innegable entre los protagonistas. Kuzgun es una serie que nos muestra que el amor puede sobrevivir incluso en los entornos muy hostiles, pero que a veces la venganza puede tener un costo muy alto. En esta serie, si bien no hubo rumores de bodas frustradas en la vida real de los actores, el amor que vemos en pantalla es lleno de obstáculos, muy de los clásicos dramas familiares. Dila es una mujer que se debate entre su lealtad a su familia y su amor por Kuzgun, mientras que este último tiene que luchar contra sus propios demonios y contra los enemigos que amenazan su vida y la de sus seres queridos. La serie nos muestra CEU superíndice 3mo el pasado puede marcar el presente, y CEU superíndice 3mo los secretos familiares pueden tener consecuencias devastadoras. Además, nos hace reflexionar sobre la importancia de la justicia y el perdu superíndice 3n, aunque a veces sea difícil alcanzarlos. La relación superíndice 3n entre Kuzgun y Dila, a pesar de todos los obstáculos, nos demuestra que el amor puede ser un motor poderoso para superar cualquier adversidad, y que a veces, arriesgarlo todo por amor, puede ser la mejor decisión superíndice 3n. Y al igual que en los casos anteriores, nos deja una lección superíndice 3n de que lo que vemos en pantalla, por muy romántico que sea, a veces tiene una cara oculta mucho dramática y compleja. Y para terminar este recorrido por el mundo de los amores turcos, vamos con una serie que nos muestra una historia diferente, Aşk 101, o como la conocemos en algunos lugares, Amor 101. Esta serie original de Netflix nos traslada a una escuela secundaria en la Turquía de los aún más menos os 90, y nos presenta la historia de un grupo de superíndice 3 venes rebeldes que se unen para evitar que su querida profesora sea trasladada. Aşk 101 es una serie juvenil que mezcla el drama, la comedia y el romance, abordando temas como la amistad, el primer amor, la rebeldía y la importancia de la educación superíndice 3n. La serie nos muestra un grupo de superíndice 3 venes que tienen que lidiar con sus propios problemas personales y con las presiones de la sociedad, mientras aprenden a descubrirse a sí mismos y a encontrar su lugar en el mundo. La serie, que cuenta con un elenco joven y talentoso, nos atrapa con su frescura, sus diálogos ingeniosos y su banda sonora nostálgica. A diferencia de las otras series mencionadas, Aşk 101 no se centra en los romances de los adultos, sino en los primeros amores y en las relaciones entre adolescentes. Sin embargo, sigue siendo una serie que nos habla sobre el amor en diferentes formas, ya sea el amor de pareja, el amor entre amigos o el amor por la vida y por el aprendizaje. La serie nos muestra CEU superíndice 3mo los superíndice 3 venes pueden encontrar consuelo y apoyo en la amistad, y CEU superíndice 3mo juntos pueden superar los obstáculos que se les presenten. Además, nos hace reflexionar sobre la importancia de la educación superíndice 3n y el papel fundamental de los profesores en la vida de los estudiantes. La serie, aunque ligera y entretenida, nos deja una lección superíndice 3n sobre la importancia de la empatía, la solidaridad y la lucha por nuestros ideales, demostrando que el amor no siempre tiene que ser romántico para ser significativo. Y aunque no hablemos de bodas fallidas o de relaciones turbulentas de los actores, su nos muestra CEU superíndice 3mo las relaciones, en todas sus formas, pueden ser complicadas, pero también copyright N una fuente de apoyo e inspiración superíndice 3n. Y bien, mis queridos seriu copyright filos, llegamos al final de este vídeo lleno de salseo, romances y dramas turcos. Hemos explorado algunas de las series que nos han robado el corazón superíndice 3n, pero también copyright N hemos destapado algunos secretos y rumores que nos demuestran que la realidad no siempre es como la pintan. Hemos visto CEU superíndice 3mo parejas que nos hicieron show más menos ar en la pantalla, no lograron mantener su amor en la vida real, CEU superíndice 3mo los amores apasionados pueden enfrentarse a obstáculos insuperables y CEU superíndice 3mo la química en pantalla no siempre es un reflejo de la realidad. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por las series turcas y que hayan encontrado algo nuevo que ver. Recuerden que las historias que vemos en la televisión superíndice 3n son solo eso, historias, y que lo muy importante es aprender de ellas y disfrutar del entretenimiento que nos ofrecen. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3n.
¿Q copyright les parecieron las series que mencionamos? ¿Hay alguna que los haya marcado especialmente? ¿Creen que las relaciones de los actores turcos son tan complicadas como parecen? No duden en dejar sus comentarios a Q abajo. Y por supuesto, si les gustó Superíndice 3 este vídeo, no se olviden de darle un me gusta, compartirlo con sus amigos Seriu Copyright Filos, y lo mu es importante suscríbanse a nuestro canal. A su seguiru en disfrutando de las últimas noticias, los anu lisis mu ese profundos y los chismes mu ese jugosos del mundo de las series turcas. Muchas gracias por ver el vídeo, y nos vemos en la Pro Superíndice 3 Sima. Hasta luego mi gente Seriu Copyright Fila.